¿qué tan intensamente ardería un petrolero del estrecho de Hormuz si fuera alcanzado por un misil iraní? De eso es de lo que tiene miedo Trump. Mira el video hasta el final para ver qué sucede cuando un barco lleno con cientos de miles de toneladas de petróleo es atacado con un misil. Les hablaremos sobre la explosión, el incendio, la contaminación marina y al final sobre lo que yo creo que asusta a Trump. Fluctuaciones en el precio del petróleo y el prestigio del ejército estadounidense. Hay un lugar en el mapa, de solo unas decenas de kilómetros de ancho, por donde pasa una enorme parte de la energía del mundo moderno. Se llama el Estrecho de Hormuz. En 2024, por este estrecho pasaron en promedio aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo por día, es decir, alrededor del 20% del consumo global de combustibles derivados del petróleo. Las dimensiones de los petroleros que transportan este petróleo son difíciles de imaginar. Un superpetrolero tipo VLC, es decir, Very Large Crude Carrier, tiene más de 300 metros de largo, casi tanto como 3 campos de fútbol puestos uno tras otro. Puede transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo, es decir, aproximadamente 300.000 toneladas de hidrocarburos. Prácticamente, es una ciudad flotante llena de energía química, y precisamente por eso surge la pregunta obvia: ¿qué pasa si un petrolero así es alcanzado por un misil? La respuesta en la película es simple: una explosión gigante, instantánea y espectacular. La respuesta en la realidad es mucho más compleja y, en cierto sentido, mucho más aterradora. La primera información contraintuitiva es esta: el petróleo crudo no explota simplemente como la dinamita. De hecho, el petróleo crudo es relativamente difícil de hacer explotar. Si arrojaras una antorcha encendida en un tanque de petróleo crudo, en muchos casos no obtendrías una explosión, sino una combustión lenta en la superficie. Eso se puede ver en las imágenes de los campos petroleros de Maikop, los que fueron conquistados por poco tiempo por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos les prendieron fuego para que los alemanes no pudieran usarlos. La razón de la combustión lenta es la siguiente: la combustión necesita combustible, pero también necesita oxígeno. El oxígeno del aire no puede penetrar de manera eficiente en la masa compacta del líquido, así que el petróleo líquido en sí no arde en todas partes al mismo tiempo, arde principalmente en la superficie. Ahí es donde entra en contacto con el aire. Entonces, ¿qué es lo que realmente explota? Los vapores. El petróleo se evapora, especialmente sus componentes más ligeros. Incluso en un tanque que parece lleno, por encima del líquido hay un espacio con vapores de hidrocarburos. Estos vapores, mezclados con el aire, pueden volverse mucho más peligrosos que el propio líquido. De hecho, este es el principio que usamos a diario en el motor de un automóvil. No es la gasolina líquida la que arde como en un automóvil, sino los vapores que se escapan. En la cámara de combustión entra una mezcla de aire y vapor de gasolina. El pistón comprime esta mezcla, la bujía la enciende y los gases calientes se expanden y empujan el pistón hacia abajo. Así obtenemos trabajo mecánico. En un motor de gasolina, este proceso está controlado. En el ciclo Otto tenemos admisión, compresión, combustión y escape. Todo sucede en un volumen pequeño, en el momento adecuado, con una mezcla de aire y vapor de combustible dosificada con la mayor precisión posible. Aquí aparece un concepto fundamental en la combustión: la zona de inflamabilidad. Los vapores de combustible solo pueden arder dentro de un cierto rango de concentración. Si tienes muy poco combustible, la combustión no se propaga. Si tienes demasiado combustible y muy poco oxígeno, la reacción se ahoga, pero si la proporción es la adecuada, la mezcla se enciende violentamente. En el motor del auto, esta proporción está controlada, pero ¿qué pasa si un cohete golpea un tanque de petróleo y de repente crea una nube de vapor y pequeñas gotas mezcladas con aire? Entonces ya no hablamos de un motor, hablamos de una explosión peligrosa. Imagínate el siguiente escenario. En el estrecho de Hormuz, un misil iraní golpea un tanque lateral de un superpetrolero. El impacto rompe las paredes metálicas y pulveriza el petróleo, transformándolo de un líquido compacto en un aerosol fino con nubes de partículas microscópicas y vapores mezclados con aire. ¿Qué ha cambiado? Bueno, la superficie de contacto entre el combustible y el oxígeno ha aumentado exponencialmente. En lugar de arder lentamente en la superficie del petróleo líquido, la reacción química puede propagarse rápidamente por una nube de vapores y gotas finas mezcladas con aire. Esto es lo que los ingenieros llaman una explosión de combustible y aire. Desde el punto de vista químico, la reacción es relativamente simple.
El carbono del petróleo, que proviene en su mayoría de organismos marinos antiguos en descomposición, más el oxígeno del aire, produce dióxido de carbono. El hidrógeno del petróleo, que proviene de las mismas moléculas orgánicas más oxígeno, produce agua, pero la energía liberada en fracciones de segundo es inmensa. La temperatura sube a 1000 o 1500 grados Celsius. Los gases resultantes se expanden violentamente, aparece la onda de choque. ¿Y cómo explota un petrolero? La mayoría de las explosiones petroleras no son detonaciones. Esa categoría de explosión es específica de explosivos como el TNT, en la que la onda se propaga de forma supersónica y la materia es destruida casi instantáneamente. Las explosiones de los tanques de petróleo suelen ser combustiones rápidas en las que la llama se propaga a una velocidad menor. Son más lentas en principio, pero no menos destructivas cuando el volumen implicado es lo suficientemente grande. El problema se amplifica cuando el combustible se almacena en tanques metálicos. En el caso de los recipientes a presión que contienen líquidos sobrecalentados o gases licuados, puede ocurrir el fenómeno llamado BLEVE, en inglés Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Aquí un tanque con combustible está expuesto a un incendio externo. El líquido en el interior se calienta gradualmente. Las paredes resisten y el combustible líquido permanece en estado líquido, incluso a temperaturas mucho más altas que el punto normal de ebullición. Esto se llama sobrecalentamiento, pero si en algún momento la pared del tanque cede, ya sea por corrosión térmica o por impacto, entonces la presión disminuye instantáneamente, porque se produce una brecha por la cual se libera la presión acumulada. En ese momento, cuando la presión interna disminuye bruscamente, el líquido sobrecalentado comienza a hervir de manera explosiva en un corto periodo de tiempo. Al hervir, el petróleo se evapora. El volumen de vapor aumenta bruscamente, incluso puede multiplicarse cientos de veces. El tanque se convierte prácticamente en una bomba de vapor sobrecalentado. Y en algún momento todas las paredes del tanque ceden. ¿El resultado? Una bola de fuego de decenas de metros de diámetro, dependiendo del tanque, fragmentos metálicos proyectados a cientos de metros por segundo y una onda de presión que golpea todo a su alrededor. Un ejemplo cercano, pero no idéntico, es la explosión de Burns-Burnsfield en el Reino Unido en 2005. Ahí se trató de una explosión provocada por una gran nube de vapor de combustible. La onda de choque fue tan fuerte que fue detectada por las redes sísmicas. Sin embargo, en el caso del crudo de un petrolero, la escena más probable es una combinación de incendio en el tanque, vapor inflamable, explosiones locales y derrame de petróleo en llamas. ¿Qué tan resistentes son los petroleros modernos si son atacados por misiles iraníes en el estrecho de Hormuz? En 1989 ocurrió el incidente del Exxon Valdez, una de las catástrofes petroleras más conocidas de la historia. El petrolero encalló en Alaska y el petróleo derramado causó un desastre ecológico enorme. Aunque no se trató de un ataque militar, el incidente mostró lo vulnerables que pueden ser los petroleros cuando las paredes de los tanques están dañadas. Desde entonces, la industria naval ha adoptado cada vez más el estándar de doble casco. Así, hay dos capas de acero entre el agua y los tanques de petróleo. Los tanques están compartimentados. Un solo impacto no hunde automáticamente el barco. Por eso, en un ataque, el hundimiento no necesariamente se considera el primer o el único peligro. El problema inmediato puede ser el incendio. El acero de un barco puede perder su resistencia mecánica a altas temperaturas. Las tuberías fallan, los tanques vecinos se calientan, ocurren reacciones en cadena, y de esta manera, un petrolero puede arder durante días enteros, incluso semanas, sin explotar de repente por completo y luego hundirse. Un caso famoso es el del superpetrolero iraní Karb 5. El barco había sido dañado durante la guerra Irán-Irak y en 1989 sufrió un grave accidente en el Atlántico frente a la costa de Marruecos, con una explosión, un incendio y una fuga masiva de petróleo. El incendio fue controlado rápidamente, pero el petróleo siguió derramándose durante aproximadamente 12 días. El principal problema en un ataque a un petrolero en el estrecho de Hormuz por misiles iraníes no es la explosión, sino lo que sigue después. Si los tanques se rompen por completo, lo que sigue es un desastre aún mayor, uno ecológico. El petróleo derramado en el mar no desaparece. Por el contrario, se comporta como un sistema químico complejo y extremadamente persistente.
¿Por qué? Porque el petróleo es más ligero que el agua, flota y se extiende rápidamente. Un solo litro puede cubrir miles de metros cuadrados con una película delgada. Un petrolero moderno transporta cientos de millones de litros. Después de que el petróleo llega al mar, ocurre la evaporación de los compuestos del petróleo. Compuestos como el benceno o el tolueno se elevan a la atmósfera, el aire se vuelve tóxico, el impacto sobre los ecosistemas alrededor de las costas es inmediato. Después de un tiempo, quedan principalmente las fracciones pesadas del petróleo. Algunas pueden formar emulsiones, pegarse a los sedimentos y llegar a las zonas costeras, donde persisten durante mucho tiempo. De esta manera, la película de petróleo en la superficie puede reducir el intercambio de gases entre el océano y la atmósfera, bloquear parcialmente la luz y afectar al fitoplancton, que es la fuente de casi la mitad del oxígeno del planeta. El desastre que siguió al accidente del Exxon Valdez en 1989 nos muestra que algunas zonas necesitan décadas para una recuperación ecológica completa. ¿Qué es lo que realmente está en juego con la explosión de un petrolero en el estrecho de Hormuz? ¿Por qué no corro ningún riesgo? No necesariamente por el dinero que se pierde. Un cálculo simple muestra que se pueden perder, con un solo petrolero mediano, cientos de millones de dólares, si sumamos el valor del barco, la carga y los costos de las operaciones de rescate. Pero el problema no es el dinero, sino el mecanismo económico que se activa de inmediato. Las compañías de seguros aumentarán de inmediato los costos para los barcos en la región. Los armadores pueden redirigir los viajes evitando el estrecho por un largo periodo de tiempo. Los transportes se ralentizan, el suministro global se interrumpe, el precio del barril de petróleo sube bruscamente, las bolsas pueden entrar de nuevo en pánico. El miedo no está relacionado con la explosión en sí. El miedo está relacionado con lo que sigue, una fluctuación en los precios de la energía que puede desestabilizar economías enteras. Creo que Trump teme perder el control sobre la narrativa económica y política. Algunos podrían interpretar un ataque exitoso de los iraníes contra los petroleros como una demostración del debilitamiento del poder militar de Estados Unidos. Y así es como, desde la física de los vapores de hidrocarburos y la química de la combustión, llegamos a la economía. Quizás nosotros tememos el tamaño de la explosión, o tal vez tememos las consecuencias ecológicas. Trump teme las consecuencias económicas y políticas. Este fue el video de hoy. Si tú también consideras que lo que hago es útil, puedes apoyarme en Patreon. Ahí puedo responder directamente a tus preguntas personales de ciencia a través de un video personal que te envío por WhatsApp. Si no te has suscrito al canal hasta ahora, puedes hacerlo ahora mismo presionando este botón. Hasta la próxima, yo soy Cristian Presura, Física Povestita, ustedes son geniales, todo lo mejor, adiós.